Hola y buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestro programa de Jóvenes de Impacto Raíces junto a Raíces Media Group y Shalom 74.6, a una emisora digital, tu emisora digital, una emisora del reino. Y también le damos la bienvenida a un patrocinador que se llama RNC Transportation. Su número de ¡Uh! teléfono es 781-346-2623 en 23 Utah Avenue, Lynn, Massachusetts. Si usted necesita un transporte para sus hijos, para ir a un daycare o para ir a una escuela y ocupa un servicio seguro, pueden contactarse con Raúl o con Cintia a 781-346-2623. Y si necesitan su correo electrónico es rctransportation03@gmail.com. Este es nuestro nuevo patrocinador para cualquier persona que quiera transporte para sus hijos, pueden contactarse con ellos. Y hoy estaremos aquí hablando de un tema que espero que edifique a cada uno de ustedes, que sea de impacto para sus vidas. Y antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña oración para comenzar. Damos las gracias, Señor, por habernos traído aquí, por haber traído a cada persona que está con nosotros, Señor. Te pido que la palabra que salga de nuestra boca no sea de nosotros mismos, pero de ti, Señor. Que sea para edificar y cambiar a personas, Señor, para que ellos puedan ir y cambiar a otros, Señor. Te pedimos que nuestras palabras lleguen a sus corazones y a su mente, Señor, para que se queden ahí, para que ellos puedan tenerlas siempre con ellos, Señor. Te pedimos que nos bendigas y bendigas a cada uno que nos está viendo. Amén. Y hoy estaremos hablando de un tema que se llama Mi Defensa. Y estaremos hablando de cómo Dios es nuestra defensa y puede ser nuestra defensa. Entonces, damos la palabra a Nice. Yo soy Aaron Medina con Eunice Enríquez. El tema de hoy es Dios es mi defensa. Y vamos a hablar de algo muy importante, que son dos personajes. El primero lo compartirá Aaron. Y el primer personaje es un joven. Nos dice, un joven recibió una citación del tribunal. Una persona lo acusaba de haber realizado un acto indebido en su trabajo. Él es un hombre recto y no había cometido la falta que se le imputaba. Nervioso y triste, llamó a su pastor y le contó lo que estaba sucediendo. Los meses pasaron y el caso demoró tanto tiempo en resolverse en los tribunales que terminó afectando su salud física, mental y emocional. Qué difícil es ser acusado injustamente y tener que cargar con el peso y la vergüenza que nos merecemos. Hoy conoceremos lo que debemos hacer cuando el cisne negro de la injusticia amenaza con destruir nuestra alegría y nuestra paz. ¿Qué es un cisne negro, Unice? Un cisne negro son aquellas cosas que llegan inesperadamente a nuestras vidas. Son las cosas que no esperamos, que son malas. Por ejemplo, la muerte de alguien, una enfermedad o cualquier accidente que podamos tener. Un cisne negro es algo inesperado, algo que no estábamos preparados para recibirlo. Así es. Entonces, en este tema estaremos hablando de la injusticia que se cometió contra un joven, una injusticia que él nunca había cometido, pero le dijeron que él lo hizo, pero él era una persona recta y que no había cometido nada de falta. Entonces nos dice que él tuvo que cargar con un peso que era la vergüenza y el tener que soportar que lo están acusando de algo que no hizo. Entonces él pasa al tribunal y pasa mucho tiempo que afecta a su salud física, mental y emocional. Entonces muchos de nosotros tal vez pasamos por cosas así, que nos acusan de cosas que no hacemos, que nos dicen que estamos cometiendo algo malo, pero nosotros nunca lo hicimos. Entonces esto nos puede afectar emocionalmente, nos puede hacer sentir enojo o tristeza. También nos puede afectar mentalmente a pensar que de verdad lo hicimos. Te acusan tantas veces que hasta tú comienzas a decir que tal vez sí lo hice. Te comienzas a echar la culpa a tú mismo y nos afecta físicamente, porque cuando estamos mal emocionalmente y mentalmente, también nos afecta físicamente a nuestro cuerpo. Y encontramos también en la palabra en Salmos 37, 6 al 8 que nos dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo,
no te existes en manera alguna a hacer lo malo. Entonces aquí nos dice que cuando algo malo se viene a ti, tú no tienes que ir como con tus emociones a tratar de hacer algo, que tú sientes ira, entonces no vas a ir a pegarle a alguien o hacer un show que de tu enojo porque te hicieron algo. Entonces Dios te dice que ten paciencia y espera en el tiempo de Él, espera que Él haga su justicia. Y nos dice también que no nos alteremos con el motivo de prosperar por un camino malo que hacen las personas malas, porque las personas malas hacen maldad cuando se le hace a ellos. Ellos funcionan en sus emociones, entonces cuando tú les haces algo mal, ellos te lo hacen tratar de hacer de vuelta, ellos tratan de tener venganza contra ti. Pero nos dice también la Biblia que la venganza es de Dios, entonces tenemos que aprender a esperar que el tiempo de Dios y en la justicia de Dios, y a no actuar en nuestras propias emociones y a hacer algo que nos arrepentiremos mucho más después. Amén. También vemos una historia en la Biblia, en Esther, que habla de un hombre justo llamado Mardoqueo. Vivía en Susa, la capital de Persia. Él era judío y no prostaba en adoración delante de ningún ser humano. Amán, uno de los funcionarios del reino, quería que los reverenciaran y al ver que Mardoqueo no lo hacía, le tomó mucha aversión. Era tanta la ira que sintió contra él y su pueblo que determinó en su corazón destruirlos. Lleno de maldad, conspiró y manipuló hasta lograr que él emitiera una orden para que fueran exterminados todos los judíos que vivían en su reino. Vemos que acá Amán va contra Mardoqueo sin tener razón alguna, así como veíamos en el personaje que contó Aarón, que era un joven que estaba siendo acusado injustamente. Entonces así era como Amán estaba mandando a matar a todos los de su pueblo sin tener una razón o haber cometido algún delito. Cuando el pueblo judío supo que este hombre perverso había conseguido, se vistieron de luto y llenos de dolor ayunaban y suplicaban a Dios para salvar sus vidas. El odio que Amán sentía por Mardoqueo era tan grande que una noche al verlo les confesó a sus amigos que aunque él tenía autoridad, riquezas y gozaba de la simpatía del rey, nada de eso le servía cuando veía a Mardoqueo. Aquí vemos una demostración de cómo es el odio en la vida de una persona que no conoce de Dios, que es algo tan fuerte, tan grande, que aunque tú lo tengas todo y esa persona no tenga nada, con solo tenerle odio de todo lo que tú tienes no sirve de nada. Después de tanto, acabar con él de una vez y por todas, que esa misma noche mandó a hacer una horca para colgarlo. Wow. Aquí vemos cómo Amán tenía ese odio tan grande contra Mardoqueo solo porque él no lo había como exaltado, porque vemos que Mardoqueo solo adoraba a un Dios que es nuestro Dios y no se inclinaba ante nadie más. Mientras tanto, en el palacio el rey perdió el sueño y pidió que leyeran el libro oficial en el que estaban escritos los sueños más importantes, los sucesos más importantes del reino. Por providencia de Dios, una de las historias que leyeron era sobre Mardoqueo. Resulta que en una ocasión uno de los hombres había conspirado en matar al rey y Mardoqueo había denunciado la situación y así logró proteger la vida del soberano. Al escuchar semejante hazaña, el rey preguntó sobre la recompensa que se le había dado a Mardoqueo por su lealtad y heroísmo. Mientras el rey discutía ese asunto, Amán llegó al palacio con el propósito de hablar con el rey para que lo colgaran lo antes posible a Mardoqueo. Pero vemos que ahí Amán no sabía lo que el rey había encontrado escrito, no sabía que Mardoqueo había salvado la vida del rey anteriormente. Y ahí él todavía no ha hablado con el rey sobre lo que él planea o sobre lo que quiere que le hagan a Mardoqueo. Entonces, antes de que pudiera hacer su pedido al rey, el rey le preguntó a Amán cómo creía que debía honrar a alguien que lo merecía.
Amán pensó que se trataba de él, por lo que respondió con entusiasmo que esa persona debía ser vestida con ropas reales y la corona real, que debía cabalgar el caballo del rey mientras un príncipe lo paseaba por la plaza de la ciudad y se anunciaba su virtud. Entonces, como vemos que Amán pensó que eso, lo que el rey le había preguntado para honrar a alguien, era para él mismo. O sea, él ni siquiera pensaba en alguien más. Él dijo, el rey me va a honrar a mí por todo mi servicio. Entonces, el rey le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Wow. Vemos como Dios, a los que se humillan delante de Él los exalta y los pone en un lugar que nadie imaginaba, que nadie pensaba que le correspondía. Y vemos que así como Amán quería mandar a matar a Mardoqueo, Dios fue y llegó a ser la defensa de Mardoqueo. Dios llegó a salvar la vida de Mardoqueo siendo su defensor. Y ahí cuando vemos cómo, me imagino yo que Amán llevó una sorpresa cuando le dijeron que a quien debía de honrar era a Mardoqueo y no a él. Porque vemos que él quería mandarlo a matar. Entonces a él mismo le dijeron que no omitiera nada de lo que él había dicho y lo mandaron a él a hacer lo que él quería o lo que él esperaba para él mismo y no lo que él quería para la persona que le mandaron a vestir las ropas del rey. Entonces vemos cómo Dios, cuando tú le eres fiel a Él te pone en lo alto y Él siempre está pendiente de ti, siempre está cuidando de ti. Amán fue humillado al tener que honrar frente a todo el pueblo al hombre que tanto odiaba. Posteriormente, Amán participó en un banquete invitado por la reina Esther. Allí su macabro plan fue desenmascarado y la horca que había mandado hacer con tanto odio para colgar a Mardoqueo fue usada esa misma noche para ejecutarlo a él. Quiero hacer una pausa acá. Que todo el mal que le deseamos a otros nos llega a nosotros mismos. Tenemos que tener presente que pertenecemos a un Dios poderoso que no dejará impune ninguna de las injusticias que se cometen contra sus hijos. Quienes desean el mal y conspiran para lastimar a los justos están construyendo su propia horca. En Génesis 12:3, Dios nos dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso se lo decía a Abraham, pero sabemos que nosotros somos descendencia, entonces vemos que esa palabra también es para nosotros. Y ahí vemos cómo Dios es nuestra defensa en todo momento. Dios siempre está al pendiente de sus hijos y de los que le buscan y le honran. Y vemos cómo, a pesar de que Mardoqueo siempre estuvo, tal vez nunca fue a reclamar porque él había salvado al rey, él nunca se exaltó porque él dijo: oh, yo merezco un premio, yo quiero que me den esto, yo quiero que hagan esto conmigo. Ahí en la historia no vemos nada de eso, pero sin embargo, él se mantuvo humillado, él se mantuvo tranquilo porque él había hecho una buena obra, pero no estaba pidiendo algo a cambio. Pero Dios había visto lo que él había hecho. Entonces en su momento Dios lo premió. Dios fue su defensor cuando él sabía que lo necesitaba. Cuando Amán quería mandarlo a matar, él llegó y interfirió entre los demás y logró salvar la vida de su siervo. Así es. Y vemos también la historia como Mardoqueo también nunca decide hacer nada con sus propias acciones, nunca decide cometer algo él mismo, sino que él decidió confiar en el Dios que él cree y servirle de su manera que lo hacen. Y nunca quiso hacer su propia justicia, sino que esperó que Dios hiciera la justicia. Entonces así tenemos que ser nosotros los que nos hacen algo mal. No podemos ir a tratar de hacer nuestra justicia, porque tal vez sí nos sentimos con ira,
nos sentimos que hemos sido ofendidos o que nos están avergonzando, y después tú dices, oh, voy a hacer lo mismo contra él porque él hizo lo mismo contra mí. Entonces tú tal vez con tus propias emociones tratas de hacer una acción contra ellos. Pero no nos podemos llevar por nuestras emociones siempre, porque nuestras emociones nos hacen no ver claramente lo que estamos haciendo. Por veces una persona puede hasta matar a alguien por sus propias emociones, puede hacerle daño a otras personas por sus emociones. Entonces las emociones pueden ser muy controladoras contra nuestras acciones. Entonces Mardoqueo nunca hizo nada contra Amán, aun sabiendo que tal vez lo odiaba a él. Y también nunca él quiso recibir como algo del rey, nunca le reclamó nada. Si alguien hubiera sido como Amán, Amán le hubiera dicho, oh, yo salvé tu vida y no me has dado nada. Entonces Mardoqueo no hizo eso. Y también hay un versículo que está en Isaías 41 del 10 al 12 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí, los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados, los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás, serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Esa es una palabra muy poderosa que nos da una promesa de que Dios va a ir contra los que nos están contra nosotros. Él va a avergonzar a esos que están tratando de avergonzar a nosotros. Tal vez en el momento sí nos avergüencen y nos humillen de frente de todas las personas, pero al tiempo, si nosotros esperamos en Dios y confiamos completamente que Él hará su justicia, entonces Él hará su justicia contra ellos, que no sabemos qué es la justicia de Dios. Tal vez es algo que tú no esperabas, como tal vez tú tenías tanta ira que querías que esa persona desapareciera y tal vez Dios solo los castigó como físicamente o mentalmente, pero no podemos renegarnos de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es perfecta, porque Dios es un Dios perfecto y Él sabe todo lo que hace. Y nos dice también que buscarás a los que riñen contigo, pero no los hallarás, serán como nada, como si no existieran los que te hacen guerra. Entonces Dios aquí nos dice que esos que te hacían guerra, prontamente no los encontrarás. No habrá nadie en que tú puedas buscar que te está haciendo la guerra, porque has decidido confiar en Dios, has decidido esperar en el tiempo de Dios. Y a esos que te batallaban contra ti, los que te querían hacer mal, los que querían hacerte daño, avergonzarte frente de los otros y acusarte de algo, ya no están ahí. Así como Dios cuando Jesús vino donde una prostituta que estaban culpándola de algo, la acusaban de las cosas que había hecho, Él, después de que le dijo a los fariseos que el primero que haga que no sea pecador, que tire la piedra, y después de esto Él le dijo a la prostituta, levanta tu cabeza, y porque los que te estaban acusando ya no están aquí. Entonces así será Dios con tu vida, que esos que te están acusando, esos que te están diciendo que tú has hecho algo malo o te están avergonzando, Dios te dirá, levanta tu cabeza y mira que nadie está ahí para acusarte de lo que has hecho. Entonces tenemos que tener confianza y fe en nuestro Dios, que Él podrá hacer lo que nosotros queremos hacer, pero Él lo hará a la manera de Él. Así es. Nuestro Dios está vivo y hace justicia. El daño que Amán quería para Mardoqueo, Dios lo tornó contra él. La honra que Amán quería para sí, Dios se la entregó a Mardoqueo. Vemos que nosotros como jóvenes hoy en día, tal vez hay personas que por ser cristianos nos acusan injustamente de algo que no hemos hecho o de algo que no hacemos, y porque lo único que quieren es vernos mal o hacernos caer, porque saben el nivel espiritual que estamos, y el enemigo es así, va a usar a cualquier persona para que lo que Dios quiere para tu vida, para lo que Dios te está levantando, no se cumpla, y van a haber muchas personas que te van a acusar injustamente de algo que tú no haces solo para que tú caigas. Nuestro Dios está vivo y hace justicia. Dios conoce al que podría estar conspirando contra ti. Él conoce perfectamente la maldad del corazón humano.
y es justo como para darle a cada uno conforme a sus obras. Dios no se queda con nada y vemos que a los que le hacen algo a los hijos de Dios, porque como hijos de Dios somos los pequeñitos de Dios, entonces así como un padre no deja que alguien más le haga daño a su hijo, o que alguien le quiere pegar o hacer algo a su hijo, él no va a dejar, él siempre va a estar ahí pendiente y cuidándolo. Así es Dios con nosotros. O cuando nosotros estamos pequeños y alguien quiere llegar a pelear con nosotros, nuestros padres se ponen en medio y dicen, no, a mi hijo no lo van a tocar o algo así. Entonces así es Dios con nosotros. Él se pone en medio porque Él es nuestra defensa. Dios es nuestra defensa y siempre nos va a estar cuidando de todo lo malo que llegue a nuestras vidas. En Lucas 6, del 27 al 28 dice, vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Dios no nos manda a odiar a los que nos hacen daño. Dios no nos manda a maldecir a los que nos maldicen. Dios dice que si nos maldicen debemos de bendecir. A los que nos hacen mal debemos orar por ellos y amarlos. Entonces sabemos que es difícil cuando alguien nos hace daño, nos hace algo malo, algo que nos lastimó, que nos dolió. Pero Dios nos dice, debes amarlo, debes bendecirlo. Y sabemos que para nosotros terrenalmente es muy difícil eso, pero sabemos que con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Y el perdonar a los que nos hacen daño es algo que nos libera, es algo que nos trae nos lleva a otro nivel espiritual y entonces Dios nos puede hacer libres. Cuando Dios nos dice que amemos no solo en el amor de Él, porque yo he escuchado algo que dicen, yo te amo en el amor del Señor, pero ¿qué tal si no es cristiano? Entonces no amamos, pero vemos que Dios, todos somos hijos de Dios, porque Dios nos creó. Entonces algunos tal vez están afuera en el mundo y nosotros decimos, a ellos no los vamos a amar porque no son hermanos en la fe. Pero Dios nos manda amar al prójimo, Dios nos manda amar a todos y ellos también son hijos de Dios. Entonces debemos amar a todos porque muchas veces decimos, como él no es cristiano, yo puedo decirle lo que sea porque él me hizo algo a mí. Pero Dios es la defensa de todos sus hijos. Entonces, sea o no sea cristiano, algún día va a llegar a los pies de Dios. Y nosotros como jóvenes cristianos debemos encargarnos de no lastimar a los hijos de Dios, estén o no estén dentro de una congregación. Porque sabemos que Dios siempre va a ser su defensa, nuestra defensa. Entonces Dios no deja nada a los que le hacen mal a sus hijos. Entonces por eso debemos de tener cuidado cuando alguien nos hace daño y nosotros queremos maldecirlo, odiarlo o devolverle el mal que nos hacen. Amen. And for many of you that may have stumbled upon us, upon this teaching, upon this program, I want to let you know that for you to be able to not hold grudges against someone, for you to not feel the injustice, for you to trust in God's justice, you need to be able to forgive others. You need to be able to be ready to know that if someone did something to you, if someone has caused a problem against you, you need to be ready to forgive them. Because in this journey, we have to forgive people. Yes, this is an unjust world. This is a place of injustice where many of us are attacked by many attacks of people, of other things, or the social media. But we need to be ready to follow the path that is not easy. This was never promised to be easy. It was never said that it will be an easy path for us to go along and live a happy life. No, this was a hard journey. If you read the Bible, there's not a single place where there's an easy journey. Everything takes time, everything takes pain, everything takes something from us. So we need to be ready to sacrifice everything that we have to be able to follow this path. And so you need to be ready for the injustices of this world, the injustice of other people, the injustice of friends, the injustice of parents. Yes, it may seem as an injustice, but you cannot dishonor or you cannot do something against them. You need to be ready to forgive those that do something against you. And so in this teaching, we're saying that God is our defense. So you need to be sure of that. You need to be sure that God will be able to come to your rescue, that God will come for you, and He will stand above you to bring justice to those that have done something against you.
many times it's not the justice that we expect, but it's the justice that is needed. Sometimes many people think that, oh, this person killed my brother, this person killed my son, so they need to be killed too. But many times, the greatest impact that one can cause in another is forgiveness. The greatest impact you can do to someone that is expecting for you to be angry at them, for you to be upset at them, is for you to forgive them. That is the greatest weapon that we have and that we can use to win over many people. And so we need to know how to wait on God, how to be able to understand His time, because many times we do not wait. We are impatient and we decide to do things the fast way. So we need to be ready to be able to be patient. We need to grow every fruit that we have. And so in our teaching, it also tells us that those that try to do wrong against you, they're doing wrong to themselves. As the story was saying, that Mardochai was trying to be hanged by Haman. But Haman didn't know that in his time, there'll be a time where he will be hanged in the place that he was trying to hang the other person. And so we need to understand from this story that we need to be able to trust in what God has for us. We need to be able to know that anything that someone does to us will be given back to them, because when you point a finger at someone, three are pointing back to you. So that's why we need to not point at nobody and not accuse them of things. And so we gotta trust in the Lord, trust in His process, trust in His time, and trust in His justice. Y también el siguiente paso de nuestro aprendizaje es aprender a esperar en Dios. Y tenemos una palabra que se encuentra en Lucas 6, 27 al 28, que nos dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aquí nos dicen que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que aprender a amarlos. Muchas veces en el mundo nosotros los jóvenes sentimos un ataque de tal vez padres o amigos, que sentimos que nuestros padres están contra nosotros y nosotros sentimos un rencor contra ellos. Pero tú no puedes sentir un rencor contra tus padres porque por veces ellos tal vez no están en lo bien, o tal vez ellos siempre están en lo bien porque ellos han vivido nuestra vida. Entonces no podemos sentir rencor contra ellos solo porque nos tratan de corregir o decir algo que estamos haciendo mal. Y tenemos que aprender a amar a nuestros padres, porque uno de los mandamientos que tenemos es honrar a tu padre, a tu madre. Y eso significa que no puedes ir a hacer cosas como rebeliones contra ellos, a insultarlos, a levantar tu voz contra ellos o a hacerlos sentir mal, porque eso no es honra, eso es deshonra contra ellos. Y también tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, que pueden tal vez ser personas que nos hacen daño en nuestra vida, que tal vez hace mucho tiempo nos hicieron daño. Tal vez en un tiempo sentimos que eran nuestros enemigos y lo odiamos con tanto odio, pero tenemos que aprender que al amar a una persona significa que estás dispuesto a perdonar a una persona. Tú tienes que perdonar a las personas que te hacen daño para poder amar a esas personas. Y también antes de todo esto tienes que aprender a amarte a tú mismo, porque si tú no te amas a tú mismo, ¿cómo puedes amar a otra persona? Entonces aprende a amarte a ti mismo, a tratarte bien a ti mismo y encontrarte a ti mismo para poder ayudar a otras personas, para poder amar a otras personas. Amén, porque nuestro Dios es justo. El joven que vimos en la historia que fue acusado injustamente, al igual que Mardochai, eligió confiar en Dios y no en lo que le habían dicho. Aprendió a pelear cada día contra esos pensamientos que le recordaban el problema y lo hacían sentir como si estuviera abandonado a su suerte. Aprendió a abrazar a Dios de forma que a la verdad Dios le prometía: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Aprendió a entregar a Dios el dolor y a perdonar una y otra vez que reconocía el daño que habían querido hacerle. Dios no solo desea que disfrutes de su justicia, sino también aprendas a confiar en Él antes de que la veas consumada, para que habiendo pasado eso estés bien. Dios quiere que confiemos en Él, que sea nuestra confianza aunque no vemos, pero sabemos que llegará.
Sabemos que las cosas de Dios siempre obran para bien, entonces debemos esperar el momento justo porque Dios sabe cuándo va a hacer justicia para los que nos han hecho mal. Y como lo decía anteriormente, nosotros somos sus hijos, entonces Dios nunca se va a quedar con nada de lo que nos hagan. Siempre, cualquier cosa que le hagan a sus pequeños, Dios va a responder a ello y Dios va a hacer algo. Pero debemos de dejar que Él haga su justicia, debemos de confiar en que Él va a respaldarnos, en que Él será nuestra defensa. Porque si hacemos algo por nosotros mismos, nada va a salir bien, solo vamos a crear más odio en la persona a la que le hacemos el mal y en nosotros mismos para esa persona. Hay personas que sufren tanto daño emocional y mental, los procesos de injusticia, aunque al final todo se resuelve, su favor queda malheridos en su interior. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Como decía anteriormente, debemos de dejar que Dios actúe, porque si no, nos herimos a nosotros mismos y herimos a la otra persona. Dios nos demanda por nuestro propio bien, que confiemos en Él. Dios está obrando aunque no lo percibas, y a pesar de que pase un tiempo que ante tus ojos no puedan ver lo que Él está haciendo, Dios está obrando. Dios está siendo tu abogado, Dios está siendo tu defensa y está peleando por ti. Al igual que los judíos del tiempo de Mardoqueo, podrían estar pasando por un tiempo de dolor, de lágrimas y ayunando, pero tienes que saber que al Dios que estás clamando te está escuchando. Así que Dios le quitó el sueño al rey para escuchar el libro de la memoria esa noche. Debes saber que Dios está despertando gente, haciendo su voluntad de forma asombrosa y hasta misteriosas, porque Dios no desampara a sus hijos. Permanece en calma y confía en que Dios va a hacer lo que tú esperas que Él haga. Dios va a ser tu defensa y Dios va a pelear por ti en el momento justo y esperado. Amén. Y la siguiente parte es: los tiempos de Dios son perfectos. Y hay un versículo que está en Romanos 8, 25, 26 que nos dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercederá por nosotros como gemidos indecibles. En esta parte nos dice que esperemos en lo que no vemos con paciencia y que lo aguardemos. Entonces nosotros tenemos que tener la paciencia de saber que lo que Dios tiene para nosotros tal vez no lo vemos ahora, o tal vez no parece que va a ocurrir, o tal vez parece que nunca va a llegar, pero tenemos que tener la fe y la confianza de esperar en Dios, esperar en su tiempo, porque decimos que el tiempo de Dios es perfecto y todo lo que Él nos da es por su gracia que nos la da. Nosotros nos da cosas que nosotros estamos preparados para obtener. Entonces tenemos que tener la paciencia de esperar a lo que Él tiene para nosotros. Así como también en la historia de Mardoqueo, Mardoqueo tuvo la paciencia de esperar de que le recompensaran lo que le iban a dar. Como el rey nunca le dio nada, fue hasta más después, cuando él que perdió el sueño, que él decidió leer las cosas que pasaron, que salvó su vida Mardoqueo. Entonces fue aquí donde Mardoqueo recibió la recompensa que él tal vez no estaba esperando ya todavía. Tal vez él se olvidó de eso y él no esperaba que vinieran a darle un premio por algo que había hecho hace mucho tiempo. Entonces él decidió esperar en el tiempo de Dios, a no ir contra el rey y decirle: oh, no me has dado esto, o no has hecho lo que tú quieres en mí. Entonces hay que tener eso de confiar y tener la fe en los tiempos perfectos de Dios. Amén. Quiero darle un saludo a las personas que están en nuestro live, que están comentando. Denle like, compartan para que más personas puedan ver nuestro programa y pueda llegar su palabra a nuestras vidas. Le damos un saludo a Anderson Gutiérrez, a Soshit Sorto, a Raíces Media Group, que siempre está con nosotros apoyándonos, a nuestro pastor Marcos Hierro, a nuestra
Iglesia Casa de Oración Raíces, a nuestra pastora Wendy Rivas, a nuestra hermana Viviana Duarte, que siempre están ahí con nosotros apoyándonos, y a todas las personas que nos están viendo, que sean ustedes, que sea Dios quien les pague y les dé esa palabra que quieren escuchar. Muchas gracias por estar viendo nuestro en vivo y compartan y denle like. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa. Espero que les haya gustado, que esta palabra ha sido de edificación y de impacto para sus vidas y que aprendan a usar esta palabra para poder edificar a otros. Y ahora te damos la invitación para cada uno de ustedes que tal vez están buscando un lugar donde ir, a una iglesia. Les invitamos a nuestra Casa de Oración Raíces, que tenemos nuestros servicios cada domingo a la 1:30. Y también tenemos los lunes nuestras clases de jóvenes a las 6 p.m. Cada lunes. Y también tenemos los martes nuestras clases de la Biblia. Entonces te damos la bienvenida a cada uno de estos lugares para si tú te ocupas ir y tú ocupas necesitar buscar más de Dios, tú puedes llegar a estos lugares. También le damos gracias nuevamente a nuestros patrocinadores que son Casa de Oración Raíces y RC Transportation, que es junto a Raúl y Cintia. Y antes de terminar quiero hacer una pequeña oración que está en nuestro libro y me gustaría decir: Padre, tú ves todas las cosas, para ti no hay nada oculto. Tú escudriñarás el corazón y las intenciones. Te pido que puedas ser siempre confiado, que como decía el salmista, exhibas mi justicia como la luz en medio de cualquier situación, por difícil que parezca. Ayúdame siempre a, como Mardoqueo, ser hallado justo y recto, que nunca haga nada que pueda dañar a otra persona, aun cuando esa persona haya querido lastimarme a mí, porque tú eres el Dios de justos, no de los injustos. Y yo quiero siempre que tú seas mi Dios. Amén. Y les damos las gracias a cada uno de ustedes que estuvieron aquí con nosotros para seguir este tema. Les damos las bendiciones a cada uno de ustedes, que tengan una semana bendecida de buenos frutos y productos. Y hasta que ha ido nuestro programa. Damos la despedida. Bye. Bye.